El día de hoy vamos a platicar sobre una propiedad termodinámica muy interesante, la fugacidad. La fugacidad nos permite calcular la energía libre de Gibbs de un estado cuando consideramos que el gas en cuestión es un gas real, o sea, no tiene las simplificaciones que conocemos para un gas ideal. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permite, por ejemplo, hacer cálculos en el equilibrio, donde en lugar de utilizar las presiones parciales, como lo hacemos en un gas ideal, utilizamos las fugacidades, dándonos entonces un resultado mucho más certero, mucho más preciso del equilibrio. La fugacidad se introdujo por primera vez como concepto en un artículo en 1901, publicado por Gilbert Lewis, que hablaba sobre cambios físico-químicos. Entonces es uno de esos artículos clásicos, de ahí se derivó esta nueva propiedad termodinámica. La vamos a derivar desde ecuaciones termodinámicas fundamentales para obtener una ecuación que nos permita hacer cálculos de fugacidad si tengo datos experimentales o calcular la fugacidad si yo tengo una ecuación de estado. Acompáñenme. A partir de las relaciones de Maxwell se llega a la siguiente conclusión. En un proceso isotérmico, el cambio de energía libre de Gibbs cuando hay un cambio de la presión es positivo e igual al volumen molar. De aquí podemos nosotros derivar una expresión o llegar a una expresión que nos pueda calcular de lo que vamos a hablar, ¿no? La fugacidad. Esta derivada parcial la puedo separar para obtener que dG es igual a BDP, recordando que esto es un proceso isotérmico. Integrando, definiendo límites, tengo que la energía libre de Gibbs del estado 2 menos la energía libre de Gibbs del estado 1 va a ser igual a la integral desde P1 hasta P2 de BDP. No puedo integrar directamente BDP porque el volumen también está variando, no lo puedo sacar de la integral y no depende de la presión. Entonces, o más bien no está en función de la presión, por lo que no se puede integrar directamente. Pero ¿qué tal si estamos hablando de un gas ideal? Entonces yo sí podría sustituir el volumen como una función de la presión. Recordando que PV es igual a RT, entonces volumen es igual a RT sobre P. Y es lo que tenemos aquí. Bien, de esa manera ahora sí puedo integrar porque tengo funciones de P. Si yo integro y evalúo límites del lado derecho, tendría RT logaritmo natural de la presión 2 menos RT logaritmo natural de la presión 1. Si yo tomo como la presión inicial un valor de una atmósfera, un estado de referencia digamos, este logaritmo natural se vuelve 0 porque sería logaritmo natural de 1 y se me simplifica la expresión como G2 es igual a G1 más RT logaritmo natural de la presión 2. Recordando que esto es para un gas ideal. Si esta es la expresión de un gas ideal, yo podría tener una expresión similar para un gas real. ¿Qué cambiaría? En lugar de tener la presión, tendría una nueva propiedad termodinámica que vamos a llamar fugacidad. Esta nueva propiedad nos permite utilizar las ecuaciones de los gases ideales, que son sencillas, y aplicarlas para gases reales. Entonces, digamos que esta fugacidad nos permite hacer esa conversión de una ecuación que normalmente lo utilizamos para un gas ideal y aplicarla en un gas real. Pero, ¿cómo calculamos entonces la fugacidad? Porque para utilizar esa ecuación debo conocer la fugacidad y así tener la corrección. Existen dos maneras principales. La primera es a partir de datos experimentales, por ejemplo, las tablas de vapor, o con una ecuación de estado, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals. Si yo quisiera calcular la fugacidad a partir de datos experimentales, lo haríamos de esta manera. Tengo la expresión para el gas real, que depende de la fugacidad, y la expresión del gas ideal. Ahora a la ecuación del gas real le restamos la del gas ideal y obtenemos esta expresión. Vamos a analizar esta parte, donde la energía libre de Gibbs del estado 1 real menos la energía libre de Gibbs del estado 1 ideal, en realidad son iguales porque
porque como el gas real, aquí lo decimos que está a una atmósfera, a bajas presiones los gases se comportan aproximadamente de manera ideal, entonces esos dos valores son iguales. Al ser iguales, se cancelan porque tienen signos contrarios. Eso nos va a simplificar la expresión de esta manera, donde G2 menos G2 del gas ideal va a ser igual a RT por el logaritmo de la fugacidad menos RT por el logaritmo de la presión del estado 2. Por propiedades de los logaritmos, lo del lado derecho se simplifica y quedaría de esta manera. Y procedemos a despejar la fugacidad. Dividimos entre RT en ambos lados. Utilizamos el exponencial y finalmente obtengo una expresión despejada para fugacidad. Si omitimos los subíndices porque sabemos que todo va a depender del estado 2, tengo que la fugacidad es igual a la presión por el exponencial de la energía de Gibbs real menos la energía de Gibbs del gas ideal entre RT. Ahora, ¿cómo la podemos trabajar? En la parte del exponencial, GTP, que es la energía libre de Gibbs real, la vamos a obtener a partir de tablas de vapor. Si yo conozco la entalpía y la entropía, puedo calcular la energía libre. En el caso del gas ideal, pues yo tengo una ecuación para gas ideal, donde la parte del estado de referencia, que es este, lo puedo calcular a partir de tablas de vapor. De la misma manera, con entalpía y entropía obtengo energía libre. Así yo puedo sustituir valores y usando la presión del estado, tener la fugacidad. ¿Qué sucede si yo quiero utilizar una ecuación de estado? Regresamos al punto. Tengo una expresión para gas real y una para el gas ideal en el estado donde aún no las integro. ¿Ok? En el caso del gas real, si recordamos, era BDP. En el caso del gas ideal era RT sobre P, de acuerdo a la ecuación del gas ideal. Hacemos el mismo procedimiento, lo restamos, nos queda esta expresión y recordamos que las G1 son iguales y se eliminan. ¿Qué me va a quedar entonces? Que G2 real menos G2 ideal es igual a estas dos integrales, BDP menos RT sobre P de P. Si agrupo esas integrales porque tienen el mismo diferencial, tengo la siguiente expresión, que ya es la forma en la que yo puedo calcular el cambio o la desviación que tiene la energía libre cuando ya estamos hablando de un gas real. Esta parte de la integral del lado derecho corresponde entonces a una ecuación de estado. Yo tendría que utilizar una ecuación de estado, Van der Waals, Penn-Robinson, y yo poder encontrar ese valor para conocer la fugacidad. Finalmente llego a una ecuación general para la fugacidad, donde la fugacidad es igual a la presión por el exponencial de la energía libre de Gibbs real menos la energía libre de Gibbs del gas ideal entre RT. Esa expresión si conozco datos experimentales, o si conozco una ecuación de estado utilizaríamos la del lado derecho, presión por exponencial de 1 sobre RT por la integral desde P1 hasta P2 de volumen molar menos RT sobre P de P. Aquí nos encontraremos con el detalle de que yo no tengo una ecuación de estado donde pueda sustituir el volumen molar. La mayoría de las ecuaciones de estado son ecuaciones cúbicas. Entonces tendríamos que trabajar esta integral, tal vez cambiando este diferencial, para encontrar una integral que sí la podamos utilizar, que sí la podamos integrar de manera analítica y entonces encontrar el resultado y así poder calcular la fugacidad. Pero eso tal vez lo hagamos en otros videos. Con eso terminamos el video de hoy. En videos posteriores vamos a resolver ejercicios utilizando una ecuación de estado o tal vez datos experimentales. Antes de terminar el video les platico. Una vez hidrógeno tenía una relación con el propano, se llevaban bien, pero tenía quejas como siempre. El hidrógeno se quejaba un poco del propano porque siempre bromeaba mucho, era muy pesado. Propano a su vez veía que hidrógeno se llevaba muy bien con todos y creía que su personalidad era demasiado ligera. Lo que finalmente rompió esa relación fue cuando hidrógeno
le pidió algo a Propano, le dijo: Propano, tú no trates de seguir las leyes que dicta la naturaleza, porque no buscamos algo especial entre tú y yo solamente, no sigas lo que dice el mundo real. Propano dijo definitivamente que él no podía hacer eso. Le dijo: yo nunca voy a ser un gas ideal como tú quieres que yo sea, porque yo siempre voy a ser un gas real.